contrato, ¿no? O sea, está redactado de una manera en que son las cosas que pueden suceder y de la forma en que se puede resolver. Es la teoría. En teoría. Es la teoría. Pero la práctica siempre es muy diferente de la teoría, ¿no? No, pero lo ven como... No, es que sí debe de haber gente buena, no como nosotros. O sea, sí debe de haber gente... Bueno, es que también depende del tipo de ofensa, ¿no? Sí, por esto dice, en caso de que se dé la manera en que puedas llegar a quedar en un término en de que, pues deja que pase 1 o 2 días y ya no te cae tanto de peso. Y como dices tú, depende de lo que haya pasado, ¿eh? Depende de la ofensa, depende de varias circunstancias. Porque incluso, sí, porque incluso depende de quién venga, digamos, la ofensa, porque igual siempre que se da entre gente que ya estimas de por sí o que quieres, a lo mejor algún familiar, se dan esas rencillas, pero a la larga, ¿verdad? Ahí es más fácil con alguien que a lo mejor no es más que un conocido. O si a alguien no te importa mucho, ni el esfuerzo le haces, ¿no? Ni te afecta a lo mejor, o sea, ¿verdad? es que también, por eso digo yo que depende. No, el hecho de que, me imagino, el hecho de que perdones es para hacerte un beneficio tú, ¿verdad? Para, lo dice más adelante, ¿eh? sí, para que no te corroas el alma tú solo, ¿verdad? Con esa amargura que traes. Sí. Porque en realidad el único que tiene el don de perdonar es Dios, ¿verdad? Dice, que te perdone Dios, fíjate, yo no. el perdonante no hace justicia con su concesión del perdón, sino que renuncia a la justicia al renunciar a la venganza o al justo castigo o compensación en áreas de intereses superiores, lo que acabas de decir. Se perdone Dios, o sea, ya es... Entonces le deja uno las cosas al creador, digamos, al Señor. Así es, a algo más superior. Algo superior. Si acaso tienes perdón, que te perdone Dios, ¿verdad? Yo no. El perdón no debe confundirse con el olvido de la ofensa recibida. Yo no lo entendí. Sí, porque a lo mejor una cosa es que tú puedas otorgar, por así decirlo, el perdón o el decir, ok, te perdono, bien, o que lo dejes al tiempo y se te olvidó. Pero no se te va a olvidar. Mira, ahí va otra vez. Fíjate. A lo mejor renuncias, como dices tú, a que me voy a desquitar o algo. Pero fíjate, el perdón no debe confundirse con el olvido de la ofensa recibida. Claro. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, bastante claro. O sea, puedes tú perdonar, ¿verdad? Si te perdono. Que no se te olvide. No se te va a olvidar, que no te lo vuelvan a hacer. No se te va a olvidar lo que me hiciste. No vas a volver a confiar en esa persona porque sabes. Ok, dice, quien la olvida no perdona, pues no adopta una decisión de perdonar. Hijo, está medio enredado, pero bueno. Vamos a probar. Tampoco perdona quien no se siente ofendido por lo que otras personas considerarían una ofensa. Este sí está muy interesante. A lo mejor, para mí, oye, ¿cómo que se ofendió, hombre? Pues digo, no es para tanto, o sea, para unas personas puede ser una ofensa, para otras no. Tampoco perdona quien deja de sentirse ofendido tras las explicaciones del presunto ofensor que hacen ver la inexistencia originaria de ofensa alguna. Sí, o sea, espérate, no te ofendas, no es para tanto, yo no quise decir eso, no fue así. No. Para empezar, no era ni, o sea, no eras ni tú, hombre. Para empezar, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Peor. A ver, ¿tú te llamas Juan? No es contigo. No es contigo. El perdón es obviamente un beneficio para el perdonado, pero también sirve al perdonante, que también está interesado en ver recompuesta total o parcialmente sus relaciones con el ofensor, y en ocasiones cumple al perdonar una obligación moral o religiosa y a la sociedad, pues contribuye a la paz y cohesión social y evita espirales de venganzas, motivo por el que religiones y diversas corrientes filosóficas lo recomiendan. También se habla en un sentido impropio de perdonar un castigo, una deuda u otro tipo de obligación, en el sentido de renunciar a exigirla. La acción de perdonar conlleva la existencia de las siguientes situaciones o hechos: existencia de una ofensa de cualquier tipo, conocimiento de la ofensa por el ofendido, por la confesión del propio ofensor o por otros medios. Y ese sí está bien, de que te enteras por otros lados de que, oye, ¿qué pasó? ¿Qué andas diciendo que a mi hija, el viborón, que mi hija tiene almorranas? Que no, señor. No, yo dije que se le sentía perfectamente. ¿Quién sabe qué hijo de tu mamá? Sí, y nunca falta
El que esté en un lado, ¿no? Y eso calienta. O el que inició o originó algo así y llega y yo te estaba defendiendo, ¿eh? Hasta donde pude, pero pues no me das armas, mi hermano. Dice, el perjudicado por la ofensa se siente ofendido. Se modifica la actitud del ofendido hacia el ofensor, resentimiento, situación de enfado. Eventualmente, conocimiento por el ofensor de la afectación de las relaciones entre ofensor y ofendido. El ofensor siente y o manifiesta su vergüenza y o arrepentimiento. Puras mentiras. El ofensor reconoce su error y culpa y o solicita el perdón y o da una satisfacción al ofendido para hacerse merecedor del perdón. Quien pide perdón reconoce ante sí mismo su propio error y culpa, vence su orgullo y se humilla ante el ofendido solicitándole la gracia del perdón, lo que puede afectar a la autoestima. Se arriesga a haber reconocido la culpa o responsabilidad para eventualmente no recibir el perdón solicitado. Clarísimo. Sí. O sea, te vas a dejar caer con, no, discúlpame, que no te perdonan. Y el ofendido decide perdonar al ofensor y eventualmente se lo comunica, expresa o tácitamente. Estos son los factores que facilitan la obtención del perdón. Aunque el ofendido es teóricamente libre de perdonar o no, y el perdón es, por tanto, una teoría, como dice el tío camarada, un acto graciable que no puede ser exigido. De hecho, aumentan para el ofensor las posibilidades de ser perdonado. Cuando el ofensor explícita su pesar o arrepentimiento, cuando ha solicitado el perdón, sobre todo si se lo hace públicamente, cuanto menos grave fuera la ofensa, cuando se ha compensado al ofendido por el daño, cuanto más importante sea su relación con el ofensor, es lo que estabas diciendo, George. Cuando el ofensor manifiesta su ánimo de enmienda, cuando el ofendido considera el acto de perdonar como una obligación moral o religiosa. Estos son los factores que facilitan la obtención del perdón. Los tipos de perdón: perdón pleno o parcial. En el perdón pleno, el perdonante perdona y olvida. Es decir, no solo decide no odiar al perdonado, sino que recupera la relación de confianza o amor con el perdonado, como si la ofensa no hubiera tenido lugar. Y esto es lo que todos ustedes están diciendo que no existe. En el perdón parcial, el perdonante decide no odiar al perdonado por la ofensa recibida, pero no se recomponen totalmente las relaciones preexistentes. Perdón condicional o incondicional. Es el perdón condicional, el perdonante subordina algunos o todos los efectos del perdón al seguimiento por parte del perdonado de ciertas reglas de conducta o al cumplimiento de cualquier otro tipo de condición. Te perdono, pero te vas de rodillas a la villa. Una penca de nopal en la espalda y otra en las rodillas. Y flagelándote. No, ¿sabes qué? Sigue enojado. Perdón expresado, tácito, no expresado. El perdonante puede optar por comunicar expresamente al perdonado la concesión del perdón, o bien por hacérselo ver por hechos más o menos concluyentes, o bien por optar por no comunicarle de modo alguno la concesión del perdón. O sea, no, hombre, déjalo, perdónalo, y ya, si te lo vuelves a encontrar, dices, no, hombre, no pasó nada. Pero pues si no, pues ni modo, nunca se enteró que lo perdonaron. Perdón espontáneo, solicitado. El perdón solicitado es el que se produce tras la petición de disculpas del ofensor. El espontáneo tiene lugar sin tal petición. No, hombre, no hay cuidado, no pasó nada. No pasa nada. No te mortifiques. Perdón humano y divino. Según quien sea quien perdona, Dios o el ofendido, el perdón será divino o humano. Sí, está clarísimo. Concepciones religiosas, espirituales o filosóficas del perdón. Pitaco, rey de Miteline, pues nomás fíjate los años 640 a 568. ¿Pitaco? Antes, Pitaco. Y Pituca. No, así decían. Pitaco y Pituca. Es uno de los 7 sabios de Grecia. Dejó en libertad al asesino de su hijo expresando: el perdón es mejor que el castigo. No, y sí está, de veras, con razón Pitaco es por eso mi héroe, güey, mi héroe. Todas las religiones universales recomiendan perdonar a los demás,
pedir perdón por las ofensas a los demás y solicitar el perdón divino de los pecados, así como no sentir rencor por los castigos o designios divinos, eventualmente crueles o incomprensibles para los humanos. O sea, ni trates de entender, o sea, tú nomás, como yo te digo, igual de como yo te digo, no como yo le hago. Las oraciones más importantes para el cristianismo, el Kyrie eleison, el credo de la Iglesia Católica y el tradicional Padre Nuestro mencionan en él perdón de las ofensas y de los pecados. El catecismo exige para la obtención del perdón divino examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Y estos, para los que se acaban de enterar, no es echarse una cubeta de agua helada. En el budismo, el perdón se concibe como una práctica para prevenir pensamientos dañinos que pueden alterar a nuestro bienestar mental. O sea, hasta eso. El budismo reconoce que los sentimientos de odio y rencor dejan un efecto duradero en nuestro karma. De hecho, el budismo promueve el cultivo de pensamientos que dejen una sensación sana. El libro fundamental del Islam, el Corán, enseña que solo hay un pecado que Dios no perdona: la asociación de otros dioses a Dios, o el politeísmo. Si se mantiene hasta la muerte, pero si perdona a quien vuelve a Dios e implora sinceramente perdón y abandona la adoración de los demás dioses. En la llamada la Noche del Perdón, que se celebra el 15º día del 8º mes, Dios determina el destino de cada persona para el siguiente año. 15º día del 8º mes, 15 de agosto. Fíjate. La gente se perdona los pecados mutuamente y pasa la noche en oración. Te perdono, hermano. Para ser perdonado por Dios, el Corán exige 3 requisitos: reconocimiento de la ofensa ante uno mismo y ante Dios, proponerse no repetir la ofensa y pedir a Dios el perdón. Perdón en el ámbito jurídico. Por perdón en el ámbito jurídico pueden entenderse 3 cosas bien distintas: el perdón del ofendido por un delito o falta penales, el perdón de las deudas, técnicamente llamada condonación, el perdón de las penas concedido discrecionalmente por el Estado por medio del llamado indulto. Y no era penal. Sí, no era penal. No era penal. ¿Y no pidió perdón? No, ¿verdad? Sí pidió, claro que sí. Sí. No lo perdonaron. No lo perdonaron. Pero pidió perdón. Que te perdone el árbitro. No, mi hermano. Dice el indulto: la facultad de castigar y perdonar se ha considerado tradicionalmente como una de las prerrogativas esenciales del soberano y como muestra de civilización, como contraria a un carácter justiciero vengativo del poder y como muestra de clemencia que evitaría añadir el mal causado por el delito, el mal causado por la pena. En España están prohibidos los indultos generales, o sea, para que no andes con que... Sí, pero estos no van a juicio, que deberían, para que anden demandando al torero. El indulto total comprende la remisión de todas las penas a que hubiere sido condenado el reo y que aún no hubieran sido cumplidas. En Argentina, la Constitución Nacional incluye el indulto como una de las atribuciones del presidente en delitos sujetos a la jurisdicción federal, con excepción de los casos de acusación por la Cámara de Diputados, es decir, en caso de un juicio político. El perdón de deudas civiles o condonación. Perdonar a un deudor una deuda de modo gratuito es equivalente a una donación, por lo que se le denomina condonación, en ocasiones asimilable a cancelación de la deuda o desendeudamiento. Y esto está increíble. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Estas 11 palabras pronunciadas en abril del 2012 por Juan Carlos I, rey de España, con gesto apesadumbrado tras ser descubierto por la prensa con su amante en una carísima cacería de elefantes en Botsuana, en plena crisis económica española y siendo presidente de honor de una organización ecologista de ámbito mundial, hicieron que todos los medios llevaran a sus portadas el hecho insólito y sin precedentes
entre los monarcas españoles de que uno de ellos hubiera pedido públicamente perdón. Pero te fijaste todo lo que hizo este señor y pidió perdón y ahí quedó. En cambio, a Lucerito nomás por tomarse una foto y no la perdonaron. No, pues sí, desde que se le salió el aire, desde entonces la traen en salsa. Porque no pidió perdón. Pero es que también, como lo dice aquí, el hecho de pedir perdón, ya con eso estás aceptando la culpa. Entonces, a lo mejor... Ahí fue, perdón, por lo de la cacería. Estábamos hablando por lo que se le salió el aire. No, digo yo de lo ¿Del rey? Sí. Porque dice que iba con su amante, ¿no fue porque lo agarraron infragante con la amante o ya no entendí? Tras ser descubierto por la prensa con su amante en una carísima cacería de elefantes en Botswana, en plena crisis económica española y siendo presidente de honor de una organización ecologista, o sea, por el lado que lo quieras ver, todas las agravantes. Y ni un atenuante. Acá en México le hubieran dado 2 semanas de silla eléctrica, quiero que sepas. No es cierto, acá no pasa nada. Pati, ¿tú cuando perdonas a alguien, perdonas de veras? Sí. Gracias. Muy bien. Bien elocuente. A ver, Maggie, ¿cuál es? El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonado tendrás una paz en tu alma y la tendrá el que te ofendió. Teresa de Calcuta. No. La Madre Teresa de Calcuta. Pues qué bárbara, no. Y ella... No, de doña Teresa, claro que sí, ella sí podía perdonar, güey. Ella sí podía perdonar. Ella sí.